Pablo, hay un tema álgido que a muchos no les gusta tocar y que incluso yo he callado, hay veces lo reconozco, que es el tema de, y voy a utilizar acá unas palabras un poco fuertes, que es el tema de la charlatanería en, hay veces en el discurso académico, hay veces en las universidades. Incluso hay veces yo mismo me pienso, ¿será que yo soy un charlatán o qué? Pero es que yo sí estudié este autor, estoy explicando el tema como lo leí, trato de ser didáctico para explicar el tema. No quiero parecer frente a mis alumnos como un erudito, pues menudo, que no me entiendan nada y ese profesor como sabe. Entonces hay veces tengo que, digamos, bajar un poco mi lenguaje para que los otros me entiendan. Cuando yo a veces doy clases, por ejemplo, de filosofía de la ciencia, les explico el mundo 3 a estudiantes que nunca han leído a Popper o que nunca han leído el mundo 3, a estudiantes de física. Yo digo, no, tengo que tratar de bajar un poquito el discurso, de ser muy didáctico, pero sin caer en la charlatanería. Pero usted hace una crítica a eso y hace otras críticas en el sentido de que las universidades estamos publicando mucho, pero hay veces cosas que como que se publican por publicar. Yo no sé si es por puntos o por tener un estatus frente al mundo. Yo publiqué 5 artículos este año indexados y yo que he pasado por universidades, eso es lo que más se busca. Vea, James, ¿cuándo va a publicar el artículo? Puede ser, y tiene que ser en una revista C1. No, es decir, ya ni se valora casi ni el libro. Estos días también lo decía el profesor Antonio Diegues. Se valora más el artículo de investigación que en el fondo parece algo frío. Y yo también he hecho mis críticas a eso. O sea, un astra, una introducción, un desarrollo, una conclusión, unos resultados y todo con el mismo formato. Entonces yo le digo a mis alumnos, ¿ustedes creen que Charles Darwin, que hizo una investigación de 20 años, yo les digo a ellos, él se demoró 20 años para escribir el origen de las especies? No se demoró un año, como hoy en día hacer un artículo. 20 años escribiendo todo lo que recolectó por allá acá en cerquita Colombia, en Argentina, y se demoró 20 años para escribir los orígenes de las especies, y hoy en día estamos publicando un artículo de investigación en 6 meses, o hasta en menos. Y ahora ya con el tema de la inteligencia, de estos LLM, o sea, ChatGPT, Gemini, entonces ahí mezclé varias cosas que las voy a sintetizar. Una, la charlatanería, en qué consistiría eso en las academias, y otro, el tema usted mismo lo dice en su libro, y lo voy a citar porque quiero volver a mostrar su libro acá. Sí, va a volver a mostrar acá su libro. Usted mismo lo dice en su libro, lo que acabé más o menos de decir. Dice no voy a ahondar en este tema, dice usted en la página 17, pero me gustaría señalar que mientras la filosofía se ha escrito en todos los géneros literarios, diálogos, diarios, cartas, aforismos, poemas, novelas y cuentos, tratados, obras sin género, la filosofía de las universidades se enseña y se escribe en el único género literario que además es casi por completo estéril, el artículo de revista especializada. Yo ahí hice 2 preguntas en una. Ya no me gusta decir maté 2 pájaros de un solo tiro, eso no me gusta ya decirlo porque me gusta respetar los pajaritos, pero, pero hablé de la charlatanería en las universidades. ¿Usted cómo la entiende? ¿En qué consiste eso? ¿Cómo distingue uno a un charlatán? Hay estudiantes que se van con los ojos abiertos y dicen, ¿qué profesor para saber? Y uno en el fondo sabe que no sabe. Y la crítica que usted hace también a la escritura y a las publicaciones en la universidad, es que parece que estuviéramos publicando más como por puntos que porque realmente un artículo sea excelente. ¿Por dónde quiere empezar? Bueno, no sé, voy a contestar porque este me parece un tema muy bueno y también es un tema en el que es muy fácil resbalarse. Este es un tema sobre el que yo he pensado a lo largo de casi 20 años y me he equivocado una y otra vez. Entonces, para empezar, yo no creo que el problema sea la charlatanería. Yo pensé en algún momento que ese era el problema, Ya pero no lo piensa. me he dado cuenta de que ese no es realmente el problema. Y en este momento tengo una idea diferente. Lo que pasa es que tampoco sé si esa idea es correcta, pero creo que el problema tiene más que ver con el ambiente
en el que nos movemos. Ese es un ambiente que hemos obviamente diseñado nosotros digo los seres humanos, a partir de un montón de decisiones que hemos ido tomando, la mayoría decisiones inconscientes y acríticas. Voy a darle contenido a esto que estoy diciendo porque me imagino que no se entiende nada. No, yo lo entiendo, tranquilo. De una manera que me parece interesante porque conecta con la historia de la filosofía del siglo XX. Lo voy a decir como lo pienso, pero rápido y mal, por tanto, entonces me perdonarás la imprecisión, pero creo que la idea, espero que la idea que quiero expresar se entienda de esta manera inapropiada. Una de las, digamos, vamos a poner la filosofía del siglo XX, de comienzos del siglo XX, como una especie de batalla cultural. Esto está mal, pero vamos a hacerlo así. Y por un lado tenemos la filosofía científica, la filosofía del positivismo lógico, o representada por el positivismo lógico, todas estas tendencias. Y por otro lado tenemos la hermenéutica, la fenomenología. Y entonces, uno de los proyectos del positivismo lógico, de la filosofía científica, era lo que ellos llamaban la unidad de la ciencia. La idea es muy sencilla. La idea es vivimos en un mundo, en un único mundo, el mundo en el que estamos, ¿sí? Tenemos un montón de disciplinas para tratar de entender ese mundo. Física, química, biología, sociología, economía. Pero dado que se trata del mismo mundo, ¿sí? Tiene que ser que en algún momento todos esos enfoques convergen y podemos tener un único enfoque sobre toda la realidad. Un único enfoque que nos sirva para entender el mundo subatómico, el mundo macroscópico y la cultura humana. Esa es una promesa, ese es un proyecto que fracasó, y me gustaría señalar una cosa. Fueron los propios positivistas lógicos los que publicaron uno de los libros que dio al traste con ese proyecto. En su colección, ellos crearon una colección que era la Enciclopedia de las Ciencias, que buscaba precisamente hacer ese trabajo enorme de la unificación de las ciencias. Y en esa colección publicaron el libro de Thomas Kuhn sobre las revoluciones científicas. Un libro que, si tiene razón, lo que muestra es la profunda discontinuidad del conocimiento humano. O sea, la negación directa de este proyecto enciclopédico de una ciencia unificada. ¿Sí? Fueron ellos mismos los que decretaron, de alguna, para decirlo mal, la ruina de este proyecto unificador del conocimiento. ¿Sí? Y por el otro lado tenemos a los hermeneutas, a los fenomenólogos, que pensaban todo lo contrario, que pensaban que no podía haber esta unidad fundamental de las ciencias, que había unas brechas, por ejemplo, entre ciencia social y ciencia natural. Ahora, en el siglo XXI miramos la situación de las universidades y es muy interesante porque el proyecto positivista fracasó, por lo menos intelectualmente. ¿Sí? Nunca se pudo lograr ni siquiera un prospecto de esa famosa unidad de las ciencias, aunque hay gente que todavía sigue terqueando, y es interesante que lo sigan haciendo, pero no tenemos ni siquiera un enfoque prometedor para tratar de entender, qué sé yo, los fenómenos psicológicos en términos de partículas subatómicas. No hay nada que se parezca siquiera a una promesa de ese tipo de unificación. ¿Sí? Y sin embargo, cuando usted mira los formatos burocráticos de las universidades, incluso al artista plástico, cuando presenta un proyecto de investigación, le exigen los mismos requisitos que a un químico. A un filósofo le piden el mismo formato ridículo que a un físico, que a un biólogo. Correcto. Entonces, por ejemplo, es una risa, ¿sí? Yo quiero escribir un artículo sobre la existencia de Dios, un tema filosófico clásico, y me piden disque metodología. ¿Qué es esa ridiculez? Es decir, pues me voy a tomar unas botellas de ron, que es eso, voy a aplicar y luego voy a hablar con mi confesor. ¿Qué metodología? Lo voy a decir caricaturescamente. En filosofía solo hay dos tipos de personas que tienen metodología. Los grandes filósofos, que se la inventan, y los fanáticos, que son los seguidores de los grandes filósofos. Quienes no somos ni grandes filósofos ni fanáticos no tenemos metodología, ¿no?
¿Cuál es la Pensar y metodología? No, leer, Dios me pensar y ayude, escribir. ahí vamos viendo. Claro. ¿Sí? Entonces, esta forma de presentar lo que te quiero decir apunta a lo que te dije al comienzo. A mí me parece ahora, la impresión que tengo después de pensarlo mucho y de abandonar algunas de las conclusiones a las que había llegado, yo pensaba que el problema era la charlatanería, resulta que ahora pienso que eso no tiene nada que ver, la charlatanería no es un problema, la charlatanería es una manifestación básica de la humanidad, ¿sí? El problema es el ambiente académico. Entonces, primero, tenemos esta uniformidad ridícula y es culpa de nosotros. Es decir, cuando a los profesores de filosofía nos empezaron a exigir que presentáramos proyectos de investigación con el mismo formato, ¿sí? Cuando empezamos a pensar que presentar una paginita sin referencias ni nada donde usted explica la pregunta que le interesa, cuando empezamos a pensar que eso era falta de rigor y que eso era un error, que teníamos que presentar disquestados del arte y ridiculeces de esas, y cuando lo aceptamos, contribuimos de manera decisiva a crear el ambiente en el que estamos. ¿Sí? Entonces, no lo digo, cuando digo que es el ambiente, no lo digo como quitándonos responsabilidad, no, nosotros somos parcialmente responsables de la situación. Entonces, para decirlo de otra forma, ¿cuál es la característica, cuál es la caracterización de ese ambiente que me parece que es un ambiente dañino para el pensamiento? ¿Sí? Que es el ambiente actual de las universidades, sobre todo en humanidades y específicamente en filosofía. No hay conversación. Cuando yo me siento a conversar con un amigo, cuando yo me tomo unas cervezas con vos y vos me decís algo y yo lo medito o me parece que lo que estás diciendo es una gran huevonada, me carcajeo y te digo, no, pero ¿qué es esta tontería? No existe nada ni remotamente parecido en la academia filosófica. Hay una ausencia absoluta de conversación. Y voy a señalar como, ¿por qué digo esto? Primero, lo de los artículos de revista. Eso es una cosa absolutamente ridícula. Mira, yo creo, en el libro no lo dije así, pues porque el editor me hizo ver que quizá no lo podía decir con certeza, pero yo creo que el género literario en el que escribimos filosofía en las universidades y la ponemos a leer, no es que sea casi estéril, es que es estéril por completo. Lo voy a decir de esta forma. La gran filosofía nunca se ha escrito en ese género. Quizá, y por eso el casi, quizá un par de artículos de Bertrand Russell y Frege, si acaso. Pero incluso la obra de Frege y la obra de Russell, la obra realmente importante, no se escribió en ese género. Volvamos al caso de Frege, que para mí es mucho más influyente, más importante que Russell en términos de la influencia, ¿sí? En términos de los efectos. Frege escribió un libro que se llama La Conceptografía. ¿Eso qué es? ¿Qué género literario es ese? Se inventó un género. ¿Sí? Eso no tiene ningún género. Los filósofos más influyentes del siglo XX probablemente son Heidegger y Wittgenstein. Ninguno de los dos escribió su obra en ese formato del artículo especializado. Entonces, escribimos en el único género literario en el que no se ha escrito la filosofía. Es interesante. ¿Por qué hacemos eso? Qué ridiculez. No hay nada ni remotamente parecido en las revistas especializadas a, qué sé yo, al poema de Lucrecio o a las meditaciones de Marco Aurelio o cualquier gran obra que usted escoja. Y lo más grave viene a continuación. Escribimos artículos de revista y la evidencia está ahí. Nadie los lee. Nadie. A nadie le importa. La única razón por la que hacemos esa estupidez es porque es un requisito de la burocracia académica para usted poder obtener un puesto de profesor o para obtener financiación para un proyecto. Es la única razón. Y ahora con la llegada de la inteligencia artificial, claro. Eso lo hace mejor que nosotros. Claro. Los artículos se pueden escribir y quedan mejor escritos que los humanos. Entonces, regreso a mi punto.
el problema para mí, o la manifestación para mí más visible del problema, es que no hay conversación. Y en la academia filosófica, creo yo, esto tiene que ver con lo siguiente. Supongamos que vos y yo estamos en un debate y vos afirmás que P y yo afirmo que no P. Después de una serie de intercambios, yo llego a la conclusión de que vos tenés razón y de que yo estaba equivocado. Y entonces digo, James, creo que tenés toda la razón. Yo estaba equivocado al creer que no P. Ahora ya no pienso más eso. Vos me convenciste. Fíjate, esto es lo interesante. Socialmente, vos ganaste el debate. Pero la única persona que aprendió algo fui yo. Vos te fuiste igual. Yo, en cambio, aprendí un hecho nuevo o varios. Y sin embargo, el ganador sos vos. Y entonces, hemos configurado la academia de tal manera que aprender es perder. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? Porque la única forma de aprender cosas es equivocándose. Y rara vez usted lee, o nunca he leído yo un artículo de revista o una conferencia en un foro donde un profesor cuente por qué estaba equivocado. Jamás. Todos tenemos la razón. Las tesis de maestría y de doctorado se escriben para confirmar las ideas del autor y para demostrarlas. Nadie está equivocado. Eso es ridículo. Claro que estamos equivocados, lo que pasa es que no lo reconocemos, ni siquiera lo sabemos. ¿Sí? Entonces, cuando digo que no hay conversación, es que incluso los mismos estudiantes, si uno como profesor les dice, ¿sabes qué? Yo estaba equivocado la semana pasada en esto que dije, muchos estudiantes empiezan a decir, este no sabe. Y claro que no sabe, porque es que, como decía una tía mía, el que sabe, sabe y el que no enseña. Claro. La labor del profesor no consiste en saber. El profesor no es el que sabe. El profesor no sabe nada. Ojalá supiera que no sabe. Eso sí sería interesante, que era lo que señalaba Sócrates, ¿no? Claro. Entonces, para recapitular, el problema no está en la charlatanería. La charlatanería, ojalá, la charlatanería es parte esencial de la vida humana. El problema está en la ausencia absoluta de conversación. Y cierro con esto. Decimos que la filosofía sirve para formar pensadores críticos, pensadoras críticas. ¿Sí? Pero eso es un eslogan vacío. La crítica, la única manifestación confiable de la crítica es la autocrítica. Aprender a usar la crítica como una herramienta para el propio progreso del entendimiento. ¿Sí? Es la única manifestación de la crítica. Criticar a las ideas ajenas es lo más fácil del mundo. Eso lo hace hasta un fanático. Dígale cualquier cosa de Petro a un uribista o viceversa, cualquier cosa del uribismo petrista, e inmediatamente usted tiene una crítica. El único sentido de la crítica es la autocrítica, la única manifestación confiable. Y eso no lo enseñamos. Y no lo enseñamos porque no damos ejemplo. Sí. Esa es como yo veo la situación. Y todo el ambiente está diseñado para que sea lo contrario, para que no lo hagamos. Hay una presión enorme para que profesores, académicos, investigadores nos neguemos a buscar nuestros propios errores de manera activa, que sería la única forma de aprender. Y por eso nunca aprendemos nada. Entonces usted pasa hace 4 o 5 años haciendo un doctorado para confirmar algo que ya piensa. Es una ridiculez, es una botadera de plata. Lo voy a decir para terminar de otra forma. Colombia lleva 40 años o más presentándose a las famosas pruebas PISA que miden la educación en términos de avances en lectura y en pensamiento matemático de los estudiantes. Y llevamos esos 40 años ocupando el último o el penúltimo puesto. ¿Sí? Y fíjate en esto. Estamos desaprovechando la oportunidad de ser los peores. Cuando usted es el peor, cuando usted es un perdedor, usted tiene una oportunidad, pero solo si la sabe usar. Claro. Y es que nosotros podemos experimentar. El ministro de Educación de Finlandia no puede, porque ellos son los primeros, o de Islandia, qué sé yo.
porque si ese hijo de puta queda de segundo o de tercero, lo descabeza. Pero, ¿qué es lo peor que nos puede pasar a nosotros? Somos los últimos. Claro, claro. Porque no ensayamos. Pero para ensayar tenemos que reconocer que lo estamos haciendo mal. Cierro con esto. Los departamentos de filosofía normalmente somos los encargados de enseñar cosas como lógica, razonamiento lógico, tan. Yo creo que la mayoría, es decir, que esos cursos son necesarios, sí, pero que no hemos encontrado las formas y probablemente nunca las vayamos a encontrar de enseñar eso mejor. Y creo que no lo hacemos mejor, creo que no lo enseñamos mejor de lo que podemos, porque nos negamos a reconocer. Es decir, que un profesor reconozca que se equivocó, que está enseñando mal una materia, no debería ser una razón para pensar que ese profesor es malo. Hemos sido incapaces de utilizar la evaluación como una herramienta de mejora. Solo la utilizamos como una herramienta punitiva. Entonces, por eso nunca hay que leer los informes de autoevaluación de las universidades en esas acreditaciones ridículas. Es una estupidez. Puras mentiras. Te lee el informe y parece que las universidades colombianas todas fueran como Oxford o qué sé yo, o el MIT. ¿Sí? Porque a los seres humanos, tanto individual como colectivamente, nos cuesta mucho, nos duele reconocer los errores, pero es el único camino para el aprendizaje. Entonces, eso es lo que pienso muy dubitativamente en este momento sobre lo que me estabas comentando. No creo que la charlatanería sea el problema. Creo que el problema es la actitud, el ambiente que hemos creado en el cual reconocer que uno se equivoca casi que es una mengua de su valor, de su estima. Criticar a otro de manera auténtica también es mal visto, es mal recibido y por lo tanto prácticamente nunca nadie lo hace. Y cuestionar las ideas que otro plantea es visto como si uno estuviera cuestionando su trabajo y es muy diferente. Decirle a un profesor que lo que dijo en una conferencia probablemente estaba equivocado no es cuestionar el trabajo de ese profesor. Ni es tacharlo, ni equivale a decir que es un mal profesor o que es un mal investigador. Eso no tiene nada que ver. Pero somos incapaces de separar ambas cosas. Otra vez, me parece que es muy sencillo, pero quizá por lo elemental que es también es increíblemente difícil de resolver la situación o de modificarla más bien, porque solución no va a haber nunca, pero deberíamos intentar cosas diferentes. Claro. Usted me hizo acordar de algo, todo lo que planteó acá. Voy a hacer una pequeña listica. Aristóteles se equivocó muchísimo en su teoría. No, claro. Mira, perdóname que te interrumpa, mira, tranquilo. Las dos mejores teorías humanas, las dos mejores de lejos, son la mecánica clásica de partículas y la teoría general de la relatividad. Son los dos logros más impresionantes de la mente humana, ¿sí? Colectivos. Y tal como están, y son teorías muy bien confirmadas, todas las predicciones que se han podido contrastar han resultado confirmadas, ¿sí? Y sin embargo, tal como están, son incompatibles entre sí, no encajan. Entonces imagínate, si claro, los dos más grandes logros de la humanidad, la plata que se le ha metido a eso, están llenos de errores, tiene que haber errores por muchas partes. Claro, a eso iba. No sabemos en dónde. Claro. Entonces, ¿sí me entendés? O sea, sí. Estamos condenados a la equivocación. Lo que pasa es que si aprendiéramos a usar el error, como ya lo hemos hecho, la humanidad ya lo ha hecho, como una ocasión de aprendizaje, ¿sí? Entonces podríamos tener una relación diferente. Y eso era parte del mensaje socrático. Parte del mensaje socrático era mostrarles a sus contertulios cómo a través de la identificación, de la búsqueda activa del propio error, el entendimiento progresa. El entendimiento no consiste en tener la respuesta verdadera, porque jamás vamos a tener la respuesta verdadera. Consiste en aprender a utilizar el error para ampliar nuestra comprensión.